Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto programa de Verdades Lisas. Bueno, en esta ocasión pues yo voy a ser el que va a llevar el programa, porque la que actualmente lleva el programa, que es María José, va a ser la entrevistada, por lo tanto, claro, no puede hacer las dos cosas a la vez, no va a entrevistarse a sí misma, ¿no? Bueno, aunque no hace falta, voy a presentar a María José. María José es profesora de Lengua y Literatura Española, es miembro de la Junta de Somatemps, es colaboradora de la revista La Emboscadura y bueno, supongo que más cosas, pero bueno, ya, creo que con esto ya es suficiente, ¿no? Y hoy estamos aquí para presentar su segundo libro, ¿no? Su segundo libro. Y bueno, yo voy a empezar dándole la palabra para que nos haga un resumen muy resumido de lo que va el libro y luego a continuación entraremos ya en lo que sería la entrevista, es decir, vamos a hacer modo entrevista, que es una cosa creo mucho más ágil, ¿no? Vamos a hacer una serie de preguntas en torno a este libro dedicado a esta mujer, a Mercedes Fórmica. Y nada, pues María José, háblanos un poco de tu obra. Pues muy bien, gracias por la presentación, Josep, y a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias por la asistencia. Y bueno, sin más, presento el libro. El título es Mercedes Fórmica, retrato apasionado de una mujer valiente. Digo apasionado por una cierta reminiscencia de otras biografías apasionadas, que no solamente porque tenga pasión por la persona de Mercedes, ¿no? por esta gran mujer, sino además porque no he tenido una pretensión erudita al escribir este libro, sino la emoción que me inspiraba su persona, su obra, es la que inunda todas las páginas del libro. No tengo costumbre de hacer notas a pie de página, ni notas bibliográficas, ni nada por el estilo, porque es más bien un libro con el cual he entrado descaradamente en su vida y en su obra, como buenamente he podido con las armas que yo tengo, ¿no? con la linternita que yo uso para poder entrar en la vida de ella. Ella nació en 1913, pasó la guerra, posteriormente vivió durante el periodo franquista, de la primera etapa y de la segunda, y falleció en 2002. Se fue por el camino de los sueños por la enfermedad de Alzheimer. Entonces ella, en toda su vida, que fue bastante larga, dio para hacer de todo. En principio, la primera parte del libro hablo del contexto histórico en el que ella vivió, hablo de la República, después hablo de la guerra, después de la posguerra y el franquismo, y de todo lo que sucedió. Ella lo vertebra un poco a través de su vida, que es la vida de una mujer que padeció en su propia carne la discriminación que en aquel tiempo estaban sufriendo las mujeres cuando se casaban. Lo más importante de todo era que el domicilio conyugal no era tal, sino que se le llamaba el domicilio del marido. Es decir, en aquellos tiempos, cuando una mujer se casaba con un hombre, perdía completamente sus propiedades, pasaban todos a manos del marido en el momento que el marido decidiese divorciarse, porque en la República había divorcio, y posteriormente separarse, la mujer lo perdía todo, no solo su domicilio, sino sus hijos. ¿Por qué? Porque era depositada en un lugar a instancia de parte, es decir, a instancia del marido, como si fuese pues, algo más de su propiedad, hasta que hubiese un fallo judicial y que a partir de todo esto incluso podía perder la propiedad de sus hijos. Ella lo vivió en su propia vida, todo esto. Entonces, esta primera parte explico un poco todo esto y lo enfoco también en una visión crítica sobre la política cultural del primer franquismo, que para mí fue un poco errónea. No solamente de formación del espíritu nacional y de cantos preciosos se ganan las batallas culturales. Faltó un algo que un verdadero relato de lo que había sido la guerra, de lo que había sido la retaguardia en las zonas republicanas,
¿Por qué? Pues porque si no, el relato de la posverdad iba a ser esa posvictoria que estamos padeciendo ahora, 40 años y pico después de morir Franco. Bueno, Mercedes Formica al final pues, fue pasando de nació en Cádiz y pasó a Madrid cuando la separación de su madre. Quedó completamente decepcionada de lo que era la República progresista, porque seguía, aunque incluía la ley de divorcio, esta ley de divorcio continuaba con aquel código de 1888 en el cual todavía se establecía el depósito de la mujer una vez se había producido el divorcio. Y ella lo padeció. Su madre tuvo que irse a Madrid, depositada en la casa de su abuela materna, de su madre, y allí fue donde Mercedes sigue estudiando. Ella era una mujer una chica, una joven muy inteligente, había estudiado, fue la primera mujer que estudió en el Instituto de Sevilla. Bueno, después sigue a Madrid y continúa con sus estudios universitarios. Y es aquí cuando ella se da cuenta de la hipocresía del progresismo de la República, y da la casualidad que en ese 1933, un 29 de octubre, en el Teatro de la Comedia, escucha por la radio el discurso de José Antonio, fundacional de Falange Española, y se queda completamente prendada por esta manera de enfocar la realidad política del momento, que aún hoy día podríamos decir que pervive, ¿no? Ese análisis de esa triple división de la que hablaba José Antonio, de regional, política, de clase, que lejos de contribuir al bien común lo que hace es simplemente vivir en la diferencia, en el enfrentamiento, y así no se avanza. Un movimiento que se declara movimiento, no partido, ni de derechas ni de izquierdas, en fin, todos estos elementos que a ella le sedujeron muchísimo, porque estaba también francamente decepcionada por toda esa república tan progresista que ni siquiera había optado por darle el voto a la mujer, y la ley de divorcio era una ley completamente postiza porque no protegía a la mujer en absoluto, sino todo lo contrario, le daba muchísima más libertad al cónyuge masculino. Y claro, pues era una ley que protegía al fuerte frente a la persona débil, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿cómo lo hizo? Publicó un artículo en 1953 que se titula El domicilio conyugal, donde denuncia todo esto a partir de un suceso. Una mujer es apuñalada 12 veces por su marido, y no era la primera vez. Se salva porque Dios quiso y por la penicilina, pero bueno, estuvo a punto de perder la vida, y no era la primera vez que volvía al domicilio conyugal. Y es muy gracioso, ¿no?, cuando escribe este artículo y dice que precisamente en esos tiempos en los que Franco había ya promulgado la ley de la renta limitada, de los arrendamientos urbanos, la ley de arrendamientos urbanos, en las cuales pues había muchas facilidades para la vivienda. Sin embargo, las mujeres no podían acogerse a ella porque no tenían nada en absoluto, tenían que salir debajo del puente. Es como relaciona un poco todos estos temas. Entonces, bueno, esta primera parte es en la que hago un poquito en la parte más de análisis de aquella época, de los elementos políticos, de la situación de la mujer, el artículo. Y bueno, ella fue precisamente la que consigue entrevistarse a partir de sus contactos con Mercedes Sanz-Bachiller, la jefa del auxilio social, y con Pilar Primo de Rivera, de la sección femenina. Consigue el contacto con Franco, le concede una entrevista, la atiende. Franco era militar y no había elementos de la realidad política que él hilaba como podía, pero se le presenta a Mercedes, le cuenta el tema, el caso que ha ocurrido, y él se identifica completamente con lo que ella dice, porque él también había vivido una situación exactamente la misma. Y es a partir de esa entrevista con Franco, al cabo de unos años, muy pocos, 2 o 3 años, se logra cambiar la ley. El 24 de abril de 1958, las Cortes Españolas aprueban la reforma de 66 artículos del Código Civil que estaban todavía anquilosados en 1888. Y ahí pues
otra de los hitos importantes en su vida es la Ley de Derechos Profesionales de 22 de julio de 1961, con la cual se consiguen la igualdad de derechos laborales para los hombres y para las mujeres. Y en 1970 también ella interviene en la ley que proporciona la posibilidad de adoptar a hombres y a mujeres también en las mismas condiciones. Bueno, aquí sería, digamos, la primera parte del libro, y luego viene la segunda parte, que es la parte de análisis literario. A partir de todo esto, ella era una gran escritora, ignorada por completo por la crítica literaria progresista, que, bueno, su manera de hacer crítica literaria supongo que es no leerse ningún libro y criticar, como es costumbre de algunos pseudo-intelectuales que saben de todo pero no se han leído nada de lo... Pues no se ha hecho ningún estudio profundo de ninguna de sus obras. Y yo me he atrevido a analizar dos de ellas, A instancia de parte y La ciudad perdida. A instancia de parte narra una historia de una mujer que cae en una trampa matrimonial, así tal cual. El marido le tiende una trampa para poder divorciarse de ella. Y al mismo tiempo, paralelamente, utiliza a un amigo que está en unos momentos muy grandes de decadencia, lo utiliza para poner la trampa a su mujer. Este personaje que utiliza para ponerle la trampa a su mujer es un hombre que también ha sido absolutamente cancelado por la sociedad de su época, porque con una mujer infiel la ha perdonado. Y esto le ha causado la muerte civil. Es decir, esa discriminación genérica que padecen las mujeres por el hecho de ser mujer también arrastra a los hombres por el hecho de ser hombre. Un hombre que perdone la infidelidad de una mujer en aquel tiempo era cancelado socialmente por completo. Y bueno, pues aquí se empieza a tejer una historia impresionante, con rasgos naturalistas, que son, digamos, los rasgos que caracterizan siempre el realismo. Es una constante en la literatura española, desde el Lazarillo de Tormes, que sería el precedente de lo que sería la novela negra. En este caso, los tintes naturalistas muy marcados. Y después la otra novela, que es La ciudad perdida, que es una historia de amor entre dos personajes, uno de ellos, un terrorista, que vuelve a Madrid después de la guerra, joven, 30 años, y una mujer joven, viuda, que se encuentran en una noche. Y a partir de ahí se teje toda una historia en una ciudad. La ciudad perdida es Madrid, es esa ciudad que se perdió, es esa generación que se perdió, fueron aquellos jóvenes que perdieron incluso la vida y desde luego perdieron la juventud. Bueno, es una novela realmente preciosa, esas dos novelas hay que leerlas. Y esta novela Mercedes tiene una manera de escribir absolutamente fílmica, está constantemente haciendo saltos temporales del pasado, el presente, y tiene un argumento muy simple, una acción muy simple, unos personajes sin ningún tipo de maquillaje, tal cual, no hay maniqueísmo, no hay buenos y malos, son un hombre y una mujer que inevitablemente se encuentran muy profundamente. Y bueno, lo más importante de esta novela, La ciudad perdida, que me apasiona, es de su estilo, es absolutamente fílmico, neorrealista, estamos en tiempos del neorrealismo. Ella era una gran admiradora de Vittorio De Sica, de John Ford y de Delanoy, que es un director francés. Y en esta novela podemos ver esos rasgos absolutamente neorrealistas. No hay novelas así. Yo he leído muchas novelas españolas y extranjeras, no hay novelas así. Es una novela con un estilo muy característico, muy especial. Así como la otra es más naturalista, esta es una novela absolutamente desnuda, absolutamente delicada, humana. Los personajes secundarios son también están muy bien perfilados. Ellos dos son, el protagonista y la protagonista son dos personajes también muy atractivos. Y bueno, lo más curioso de esta última novela, La ciudad perdida, es que se pasó al cine y también se hizo una obra de teatro. La película, La ciudad perdida,
claramente es neorrealista, no tuvo un gran éxito en las pantallas cinematográficas porque no era una película comercial, era una película para las que quizá el público español no estaba suficientemente preparado. Porque es, ya les digo, una película neorrealista. Y la obra de teatro se titula Un hombre y una mujer, y la acción transcurre en un hotel, en la habitación de un hotel, encerrados los dos ahí. En teoría, bueno, él es un delincuente y ella es una señora también. Y está, un hombre y una mujer, y el amor. Vamos a ir un poquito más allá, y claramente la ciudad perdida es un símbolo de Madrid, es un símbolo de España. Son esas dos Españas. Rafa, se llama Rafa, el protagonista, y María pertenecen realmente a una misma clase social, pero a dos visiones de la realidad muy distintas. Ambos, sobre todo él, decepcionado, porque sus ideales no han sido lo que querían, se ha tenido que ir de España. Bueno, se encuentran, y como no tengo costumbre de desvelar en absoluto nada, porque iría contra mis principios, ¿no?, literarios, pero es una novela que ambas vale la pena leerlas, vale mucho la pena leerlas. Bueno, más o menos ya tenemos un poco la pauta. A ver, yo quería preguntarte, mira, yo creo que es normal en cualquier biografía que hay una cierta identificación entre el autor, bueno, en este caso la autora, y el biografiado, en este caso biografiada, ¿no? Pero creo que yo, bueno, no conozco las novelas de Mercedes Formica, pero evidentemente me he leído el libro unas cuantas veces. Al final de todo hay una frase tuya, creo que es muy interesante, ¿no?, cuando dices que algunos de los episodios de la vida de Mercedes Formica han servido para remover hojas secas de tu vida. Es decir, que yo creo que hay una identificación que va más allá de lo que es habitual cuando uno... Yo he escrito algunas biografías y hay siempre un feeling intelectual, ¿no?, pero creo que en este caso va mucho más allá. Háblanos un poco de esto. Pues ciertamente, hay un feeling que va mucho, por eso es una biografía apasionada, ¿no? Un retrato apasionado, porque creo que al final las mujeres nos parecemos mucho. Al final también ella militó, era falangista, llevó sus flechas rojas en el pecho, con su camisa azul. Claro, en esto pues me he identificado muchísimo, porque yo, pues, como puedes comprender, nací prácticamente a la vida con mi camisa azul. Y vivimos momentos, ella vivió en los momentos críticos de la guerra, del franquismo, de cómo vio el asesinato de José Antonio, cómo vivió la desmembración de Falange, cómo vivió aquella fusión que Franco hizo como pudo, que tejió aquel gobierno como pudo, arbitrando a ver a quién le daba más la razón, a unos o a otros. Casi siempre tiraba para el sector azul o tradicionalista, en el sentido menos político, porque tenía toda la presión más política de otros estilos, pero vivió todo, es una crisis. Y de alguna manera a mí también me tocó, a la muerte de Franco, que fue cuando yo empecé a darme cuenta del mundo en el que vivía, una situación muy similar, ¿no? Empezaron a salir falanges de todos lados, todo el mundo iba... Escribí una vez en un artículo también que iba todo el mundo con el ego en una mano y el falangistómetro en la otra, ¿no?, a ver quién era el más falangista de todos. Y bueno, pues hasta hoy, ¿no?, que ahí estamos, ¿no? O si tenemos que, pues las típicas discusiones, seguimos con la camisa, nos quitamos la camisa, ¿qué hacemos?, como pasó en aquel tiempo, ¿no? Había mucha gente que después de la guerra, cuando el decreto de unificación del 37 y ya la época esta del decreto de unificación, decidió no estar participando en el gobierno franquista, y hay gente que dijo sí, y hay gente que dijo sí, a veces no. Una de ellas fue Mercedes. Mercedes nunca dijo ni sí ni no, no le gustó, jamás se identificó con lo que ella denominó el albondigón, aquella amalgama extraña política, pero siempre estuvo ahí, porque no se puede hacer nada en casa, hay que estar donde está el lugar que puede tener algún tipo de presión en la sociedad, es ahí donde hay que estar. ¿Y por qué más ha removido esas hojas secas? Porque al final somos mujeres que de cara para afuera, todas,
somos muy fuertes, estamos ahí, pero de cara para adentro, nuestra vida doméstica se parece mucho no solo a la de Mercedes, por su infancia, por todo lo que tuvo que pasar, sino por la de las protagonistas de las novelas, se parecen mucho a ciertos elementos que vivimos las mujeres en nuestra propia vida. Mujeres muy fuertes, pero que todavía hay un gran camino que recorrer para poder realmente conseguir que la pareja humana, los matrimonios, sean con una forma de ver la realidad equitativa. Falta mucho que recorrer, porque aún cada vez menos, ¿no? vamos andando un camino, pero aún hay realmente unas relaciones de poder que hacen mucho daño. Hay un cierto supremacismo todavía que hacen daño, ¿no? Y a la familia cristiana, que se basa en la equidad y en el amor. No lo digo yo, lo dice ella, palabras textuales. Bueno, sigamos con el tema de Falange, que es muy interesante. A mí me ha parecido que un detalle muy interesante del libro es cuando tratas de estas cuestiones, ¿no? Y claro, es un tema que da lugar a veces a leer o a ver cosas muy raras, ¿no? Entre los que creen que Falange detentó el poder los 40 años del franquismo, lo cual es mentira, pero también entre algunos sectores falangistas que han querido hacer ver que ellos estaban en la oposición, lo cual también es mentira. Es decir, la cosa está un poco en medio, ¿no? Es verdad que Falange como tal desaparece con el decreto de unificación, Falange desaparece como entidad autónoma, pero los falangistas no desaparecen. Entonces, es curioso ver, ¿no?, las distintas trayectorias. Algunos, de hecho, por lo menos en los primeros años, por mucho que se llamase Feti de las Jons, los falangistas son mayoría ahí dentro. Otra cosa es después que ellos se convierten en una burocracia, ¿no? Pero yo creo que es interesante los que desde fuera siguen haciendo cosas, ¿no? Yo hace poco publiqué un libro sobre Eugenie Dors, lo que sería un buen ejemplo, ¿no?, de alguien que, bueno, desde el año 39 deja de tener cargos, tiene un cargo en el Ministerio de Educación, ¿no?, pero luego sigue trabajando, y él nunca abdicó de sus ideas, ¿no?, como otros. Y yo creo que Mercedes Formica es otro ejemplo, ¿no?, porque ella también abandona las estructuras de poder, pero desde lo que hoy día llamaríamos la sociedad civil, artículos de prensa, novelas, actuaciones diversas, bueno. Yo creo que es un enfoque muy interesante. Hablamos un poco sobre esto. Bueno, de hecho ya lo has hecho un poco antes, ¿no? Pero... Sí, pero bueno, creo que es algo que es muy importante, ¿no? Siempre por la propaganda, porque hoy día la verdad prácticamente no existe, hoy se ha sustituido la verdad en logos por la propaganda, ha puesto a Falange, a José Antonio, en la picota. Ahí está, Franco, Falange, José Antonio. A José Antonio no lo tocan porque sería difícil encontrar algo que pudieran criticar, y básicamente porque lo asesinaron ellos, ¿no? Pero siempre han adoptado, con respecto a Mercedes o cualquier otro falangista, Ridruejo, en fin, una postura de equidistancia exquisita, ¿no? De decir, sí, era falangista, pero no, pero sí, pero no mucho, pero no sé qué. A ver, en la época de Mercedes, la época que vivió Mercedes, había jóvenes con camisas viejas y viejos con camisas nuevas. No sé si me explico. Los jóvenes falangistas, que no tenían ninguno más de 30 años, porque eran críos, 20 poquísimos, ella, bueno, tengo que decir que ella fue nombrada directamente por José Antonio delegada nacional del SEO femenino, que en 1900, primero en Madrid y después nacional. En 1966 eso era una condena a muerte. De hecho, en Falange no podían militar mujeres, porque eran peligrosísimas las calles, o sea, era, sometido, o sea, ha sido un peligro inmenso, ¿no?, en aquel tiempo, que las chicas en principio. Pero bueno, luego viene la guerra, ella sabía que eso era una condena a muerte, porque realmente pues la persecución pues estaba ahí. Ella tuvo que huir. Bueno, su vida tiene miles de vicisitudes, daría para escribir otro libro más, todas sus aventuras de la guerra y de... Entonces, está equidistancia, ¿no? La realidad fue esa, que había jóvenes con camisas viejas y un montón de políticos oportunistas de 40 años, que en aquellos tiempos eran viejos, ¿no? Porque claro, si tienes 20 y pico y empiezan a aparecer montones de personas de 40 años, era imposible, porque fue un movimiento de estudiantes.
Era imposible que hubiese personas tan mayores vistiendo camisas nuevas. Pues fue un poco eso, ¿no? Entonces Franco tuvo que torear un poco todo eso. El problema de Falange Española tradicionalista y de las Hons no es la T de tradicionalista, ni muchísimo menos, porque los tradicionalistas también tenían una raigambre absolutamente auténtica. Esta palabra también es una palabra muy manipulada, muy, en fin, muy nuestra, ¿no? Las autenticidades estas que andan por ahí. Claro, el problema no era la T, el problema eran todos los arribistas, camisas nuevas que se metieron en el gobierno de Franco, no precisamente por ser falangistas en principio, sino que se metieron allí pues, venga, pues en fin, como siempre ocurre cuando existe el poder, ¿no? Siempre se ha querido ver un poco el enfrentamiento entre falangistas y tradicionalistas. A ver, es absurdo. No tiene ningún tipo de sentido, sino que si acaso las luchas internas del franquismo fueron más bien por políticos arribistas que con el tiempo se hicieron cada vez más proclives a entrar en lo que sería la ONU, en lo que sería Europa, en lo que sería el mercado común, bueno, todo esto hasta la desindustrialización absoluta de España, con el PSOE y todo lo que estamos viviendo en la actualidad. Fue paulatino, ¿no? Llegó un punto que aquella España que hubiese podido ser y no fue, pues se terminó. Quiero reseñar, por ejemplo, que en el auxilio de invierno, que después fue el auxilio social, que fundó Mercedes Sanz Bachiller, su emblema era un águila troquelada con la palabra pan entre sus garras. La patria, el pan y la justicia. Al final nos quedamos sin patria, sin pan, y lo de la justicia sin comentarios. Entonces siempre se ha querido poner a Mercedes en esa equidistancia. No, ella era franquista, pero no de esas, no de aquellas, pero ellas sí, pero no. Todo lo que he leído sobre Mercedes, como disculpándola por haber sido delegada nacional del SEO femenino, haber llevado la camisa azul, haber creído en José Antonio así, por intuición femenina. A ver, no. O sea, yo digo una cosa muy gorda en este libro. Es que José Antonio le dio la segunda jefatura nacional a Manuel Herilla, que hizo, con Franco, eliminó el punto 27 de la Falange, que dejó de existir en las obras completas, o sea, unificó, pensando que él iba a ser el jefe, ya, en fin, algo iba a ser. Y yo pienso que si en lugar de haberse dado la segunda jefatura a Manuel Herilla, se la hubiese dado a Mercedes Formica, probablemente hubiese sido todo de otra manera, hubiese podido ser de otra manera. Los tres luceros hubiese podido ser para ella. No solamente digo que era falangista, sino que creo que era la más falangista de todos y todas. Sí, bueno, la verdad es que es cierto, los tradicionalistas prácticamente no participaron en Fete de las Hons, fuera de alguna excepción, y de hecho quien realmente detentó el poder, mucho poder, fue la fracción monárquico-integrista alfonsina, ¿no? Sí. Es curioso porque esta gente cuando se queda sin rey se vuelven tradicionalistas, pero cuando ven a venir que va a volver un rey, entonces se convierten en liberales. Tenemos el caso, me parece, de Rafael Calvo Serer, ¿no? Que tuvo aquella polémica con Pedro Lain Entralgo, que bueno, era un personaje, y luego pues acabó pues, en el grupo de Don Juan de Borbón y tal. Bueno, y lo de Ridruejo, cuidado, porque Ridruejo, todo este grupo de Ridruejo, Lain, Tobar, que era gente, pues bueno, franquistas radicales, pero después de los sucesos del 50, cuando pierden bueno, no el poder, pero pasan, vamos, la cosa cambia completamente. De hecho, son los que fundan el Congreso para la Libertad de la Cultura, que son los que empiezan a hablar de Europa, de las nacionalidades, en fin, todo este discurso. En cambio, hay personajes como Mercedes Formica o como Eugeni d'Ors que nunca entran en esto, siguen así hasta el final. Bueno, hay otra cosa que me parece muy interesante, y eso sería la siguiente pregunta, ¿no? Esta famosa entrevista de Mercedes Formica con el general Franco, pero es que resulta que todas estas leyes que Franco cambia no son leyes franquistas, son leyes heredadas. Y algunas son heredadas de la Restauración y otras son heredadas de la República, ¿no? Es decir que, bueno, de hecho lo que hay es un cambio importante, pero de unas leyes que venían heredadas de antes, o sea, que no eran leyes que habían sido promulgadas por el régimen, sino que eran heredadas de
situaciones pasadas. Creo que esto es un detalle bastante importante históricamente, ¿no?, a tener en cuenta. Pues sí, porque realmente si miramos o sea, en la etapa del gobierno franquista, que bueno, como todo el mundo sabe, hubo dos etapas, la primera etapa y luego la segunda más aperturista, hubo un montón de leyes que protegían, que estaban basadas en la protección de las mujeres. La primera de todas, la ley de los 66 los 66 artículos del Código Civil que se reformaron, que estaban vigentes desde la época de 1888, que había conservado la República aún habiendo una ley de divorcio. También en la República se consiguió, no Franco, pero anteriormente, el voto femenino, que lo consiguió Clara Campoamor, que era de derechas, frente a Victoria Kent, que no quería el voto femenino porque decía que las mujeres iban a votar todas a la derecha. Efectivamente, cuando dieron el voto femenino, las mujeres votaron a la derecha, porque la izquierda en aquellos tiempos tenía muchos colores, y algunos colores demasiado, no voy a decir colorados, pero sí demasiado soviéticos, para concretamente los colores que tenían algunas izquierdas que pretendían una revolución absoluta, no ningún tipo de progresismo. Implantar en España un sistema absolutamente calcado, un satélite más de las repúblicas socialistas soviéticas. Y claro, muchas mujeres, digamos que la sensatez de lo que caracteriza gran parte del sexo femenino, ¿no? Y bueno, pues... con excepciones. Con excepciones, claro. Pues, no, estoy pensando en una ministra de Igualdad y cosas de esas. Bueno, pero bueno, este feminismo de última ola que responde un poco como tú muy bien dices en tu libro, las píldoras para el pensamiento disidente, es una de las patitas más de este globalismo, de la última vuelta de tuerca de este capitalismo globalista que ha acabado con las economías nacionales, con las soberanías nacionales y con todo, ¿no? Y con la cultura y cualquier cosa que pueda tener un parámetro relacionado mínimamente con la cultura. Yo creo que la cultura es lo que nos define, a diferencia del animal. Importantísima la cultura, todo el elemento simbólico que hace que nuestra vida tenga forma y no sea un caos amorfo, que no sea el país de los unicornios, ¿no? Y todas estas cosas fluidas que están ahora vigentes. Entonces hizo esto, después en 1961, ya lo he dicho, se consiguieron los derechos profesionales, los mismos derechos para las mujeres y los hombres en el tema laboral, y en el 70 la capacidad de adoptar niños. Todo esto se fue haciendo. Pensemos que en España, igual que en el resto del mundo, la mujer a partir de los años 50 se incorpora poco a poco al mercado laboral, exactamente igual que en los Estados Unidos. O sea, coges cualquier novela de aquella época y ves que las mujeres de Wisconsin vivían de una manera muy parecida a las españolas. Claro, las españolas con otra cultura, y allí pues con la lavadora y todo lo que pudiesen tener, los bienes de consumo, ¿no? Porque era otra mentalidad, era una mentalidad mercantil, y aquí quizá todavía quedaba algún que otro valor. Y las mujeres pero se habían incorporado al mercado laboral en los años 60 claramente, y en los 70. En fin, yo he vivido esa época, lo sé, mi madre trabajó toda la vida, qué remedio, y no he visto, no sé, ninguna cosa distinta de lo que sería... lo que sí que claro, el problema que hubo en la época franquista, desde mi punto de vista, fue que la batalla cultural no se hizo. Si miramos lo que es el cine español, o sea, yo creo que hay muy pocas películas que se salven. La película esta de La ciudad perdida, es una película que se aguanta por los pies, pero lo demás está bien, ¿no? Pero el único género cinematográfico que existía en España eran películas de suecas y cosas de esas, ¿no? Pero claro, nadie sabía, y perdón por el ripio, lo que era una checa, y creo que era importante. Es importante enseñarle a las personas. Él lo hizo con esa ingenuidad de no promover el odio, de no enfrentar a los españoles, de no sé qué, pero es que justo se fue al cielo y ¡guau!, saltaron los otros como a sacar todo lo que estamos ahora padeciendo. O sea, te están hablando de las 13 rosas, pero no te hablan de las 13 monjas que también mataron las adoratrices estas. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, mi última pregunta
era sobre el análisis, pero esto ya nos lo has contado prácticamente, ¿no? Muy interesante la última parte del libro. Claro, la autora es filóloga y se nota, ¿no? Cómo hace un análisis real y técnico, ¿no? De estas novelas y además de su pase al cine. Pero bueno, ya prácticamente nos lo has contado, pero si quieres hacer algún apunte más, pues adelante. Básicamente no he hecho un análisis, una crítica literaria, así, no, ya, desde aquí ya lo he dicho, apasionado. Entonces me he metido de puntillas en sus obras literarias y he resaltado algunos elementos básicos, la acción, los personajes, el tiempo, de una manera muy asequible, porque no pretendía en asunto hacer un estudio tipo doctorado porque no me interesa en este momento analizar algo excesivamente, con muchísima profundidad, pero sí he hallado rasgos que sí los veo muy claros, que es en la primera novela, A instancia de parte, esos rasgos naturalistas completamente consecuentes con nuestra tradición literaria realista, del lazarillo, la picaresca, que es un género español, que lo inventamos nosotros, y está dentro de esas constantes de nuestra literatura, lo que define la literatura española con respecto a otras literaturas, de una calidad impresionante, objetiva, una técnica objetiva, y luego La ciudad perdida, pues con esas técnicas neorrealistas. He hecho algo... la verdad que la obra, he intentado que sea una obra que se pueda leer. Por poneros un ejemplo, está muy estructurada. Los capítulos son muy cortitos. Por ejemplo, la parte literaria sería... de la parte literaria los títulos son de esta manera. Las obras de Mercedes Formica, ventanas abiertas a la realidad. Un poquito tal. La ciudad perdida, novela no realista, neorrealista del perdón. Era algo muy característico de Mercedes Formica como buena falangista. Ella creía en el perdón, no creía en el enfrentamiento entre los españoles. Ella siempre pensó que la guerra civil hubiese podido evitarse, pero no se pudo. Igual que José Antonio, palabras textuales, lo mismo. Ojalá se hubiese podido evitar, pero no se pudo evitar, porque llegó un punto que todo se disparó, pero no era el ideal. Entonces, esa ciudad perdida al final enfrentó dos Españas. ¿De quién fue la culpa? Supongo que los que estamos aquí, muchos tenemos clara cuál fue el detonante de ese enfrentamiento civil, que no fue por causas internas, sino más bien externas. José Antonio ya lo había dicho. Sí que es verdad que la situación del campo español, de las clases menos favorecidas en España, eran absolutamente dramáticas, y la derecha había permitido estar mirando para otro sitio, y la izquierda, en lugar de mirar donde tenía que mirar, empezó a mirar hacia el este. Y ahí pues pasó lo que pasó. Los unos por los otros, la gente se mató. Y una generación entera de jóvenes muertos o envejecidos antes de tiempo. Y en La ciudad perdida pues habla del perdón, es el perdón. Y lo único que puede hacer surgir el perdón es mirar la realidad tal cual es, con los ojos bien abiertos, lo de unos y lo de otros. Y a partir de ahí empezar a construir. Entonces, claro, de alguna manera Franco ahí se equivocó, porque si el pilar básico de la sociedad es la familia cristiana, la familia equitativa, pues era ahí donde había que ir, ¿no? No se podía basar una sociedad en una familia de tipo paternalista. Y él en España yo creo que adoptó una postura paternalista. No quiso ver lo que había, metió las cositas debajo de la alfombra, y esto es pan para hoy pero hambre para toda la vida. Y creo que ahí pues hago un poco, comento un poquito también esta situación, ¿no? De que se equivocó enterrando y no promoviendo estudios, cine en las universidades, estudios reales y verdaderos que los hemos tenido que hacer a posteriori nosotros sobre aquella época, porque en aquella época estaba completamente prohibido hablar de la guerra. Y fue un error. Hablo siempre de esta posvictoria de la posverdad, es decir, de la mentira. Y eso fue realmente pues, un error. Bueno, has hecho referencia a un tema que creo que nos interesa mucho, que se llama batalla cultural. Es decir,
y la batalla cultural, ya no la que no se hizo, porque yo creo que había una serie de condicionantes en el franquismo. Recordemos que el régimen tiene una condena prácticamente de todos los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, que lo ven como un aliado, en cierto modo lo era, de los que habían perdido la guerra, y entonces, bueno, esto trae sus consecuencias. Pero yendo a la actualidad, ¿no? Y la batalla cultural implica varias cosas, implica actividades como esta, pero también implica, y esto es muy importante, la edición de libros, ¿no? Y bueno, este libro de María José está publicado por la editorial Fides. Pero el Fides creo que en estos momentos, y no lo digo porque está aquí el editor, es de lo mejor que tenemos, porque además abarca una serie de ramas muy interesantes. Una de ellas, y este quizá entraría un poco en esto, ¿no? Es que escribir nuestra propia historia, ¿no? Porque si no la escribimos nosotros, la escriben los otros, ¿no? Y luego ya sabemos cómo nos dejan, ¿no? Pero es que aparte, bueno, hay varias líneas editoriales, ¿no? Una de ellas es esta, pero hay otras también muy interesantes, ¿no? Sobre historia, sobre geopolítica, sobre biografías, pero de personajes ya no solo de España, ¿no? Sino de lo que se llama la colección Origins, ¿no? De toda la cultura europea o hispanoamericana, ¿no? Es decir, creo que es muy importante que tengamos claro, ¿no? Que esto es fundamental. Esto es fundamental. Ya lo he apagado. Vale, muy bien, Rafa. No me pegues, ¿eh? No, por favor, lo voy a pegar. Es decir, que lo que pasa es que esto, bueno, ya sabéis, yo en esto soy un poco pesado, siempre digo lo mismo, este tío siempre dice lo mismo, ¿no? Esto es una cosa que tiene efectos a largo plazo. Y claro, a veces la gente quiere efectos inmediatos, ¿no? Que vamos a hacer la marcha sobre Roma y hasta ya tenemos el poder. No, estamos en una situación muy complicada, estamos en las alcantarillas. Algunos todavía creen que no, es que el régimen, no, este régimen, aparte ya lo vemos lo que es, ¿no? Es decir, aparte de que es una cueva de ladrones, pero es que se protege a sí mismo. O sea, el otro día nos enteramos que la amnistía es constitucional. O es que el tribunal, sí, el Tribunal Constitucional, todo lo que quieras, pero es el órgano que, según la Constitución, es el órgano competente para decir si una cosa es o no es constitucional. Es decir, tenemos que tener muy claro que la lucha va a minar los fundamentos de este régimen nefasto. Pasa que esto es una cosa, evidentemente, que se hace a largo plazo. Se hace a largo plazo, sobre todo procurando, intentando que en la sociedad, pues, una serie de ideas y de valores sustituyan a otros. Y pienso que libros como este, pues, entran perfectamente, ¿no?, en esta línea, y es muy importante. Hemos visto una serie de cosas y digo, oiga, pero si todavía no había nacido Irene Montero, ¿cómo puede ser, no? Pues sí, o sea, mucho antes de que esta señora dijera las barbaridades que dice, pues vemos que había ya una actividad de un feminismo muy distinto, o llámale feminismo, llámale de otra manera, el nombre es lo de menos, ¿no? De una actividad muy distinta de lo que se entiende ahora por feminismo. Lo que pasa es que, claro, es muy para esta izquierda absurda, a mí yo me he encontrado con casos de, es que tú dices, pero tú has leído algo de lo que yo he leído. Bueno, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, a mí me critican, pero no han leído nada de lo que yo, algunas. Cuando mataron a José Antonio, uno de los jueces que estaba allí, el juez, dijo que si lo hubiese conocido antes, probablemente si la gente hubiese conocido lo que él decía, no lo hubiese matado. Y yo quiero leeros aquí un trocito en el que habla de la mujer. José Antonio Primo de Rivera, en un discurso en Don Benito, Badajoz, el 28 de abril de 1935, dice: ningún otro partido, hago un apunte, con los elementos un poco anacrónicos nos suenan ahora desde el 35 hasta la actualidad, la evolución de la mujer, como podéis comprender, está a años luz. Gracias a Dios. Ningún otro partido podréis entender mejor, porque en la Falange no acostumbramos a usar ni la galantería ni el feminismo. La galantería no era otra cosa que una gran estafa para la mujer. Recordad las palabras a la Irene Montero y a todas estas tonterías, a este grupito con el tema de los piropos. Se la sobornaba con unos cuantos piropos para arrinconarla en una privación de todas las consideraciones serias. El verdadero feminismo no debería consistir en querer para las mujeres las funciones que hoy se estiman superiores, sino en rodear cada vez de mayor dignidad humana y social las funciones femeninas. Pero por lo mismo,
que no somos ni galantes ni feministas, he aquí que es, sin duda, nuestro movimiento aquel que en cierto aspecto esencial asume mejor un sentido femenino de la existencia. La mujer casi siempre acepta una vida de sumisión, en el buen sentido de la palabra, de servicio, de ofrenda abnegada a una tarea. La falange también es así. Tenemos que ir de sitio en sitio desgañitándonos en medio de la deformación, de la interpretación torcida, del egoísmo indiferente, de la hostilidad de quienes no nos entienden y porque no nos entienden nos odian y de agravio de quienes nos suponen servidores de miras ocultas o simuladores de inquietudes auténticas. Ved, mujeres, cómo hemos hecho virtud capital de una virtud, la abnegación, que es sobre todo vuestra. Ojalá lleguemos en ella a tanta altura, ojalá lleguemos a ser en esto tan femeninos que algún día podáis de veras considerarnos hombres. Creo que en aquel tiempo esta visión de la realidad humana no creo que tenga parangón con ningún discurso genérico de ninguna universidad de sociología de los Estados Unidos, estos que se inventan teorías extrañas para acabar con la cultura, porque no tienen, simplemente. Y bueno, yo para acabar sí que me gustaría leer solamente una pequeña frase que tengo aquí, que me parece, la quiero leer literal porque no se puede explicar, se tiene que leer. Hay cosas, ya sabéis que en la literatura pasa eso, que no se pueden explicar, hay que leerlas. Entonces, para mí Mercedes ha sido una de las mujeres más importantes de la historia de España. Isabel I de Castilla, la católica, asentó las bases para ver emerger un continente desconocido por nosotros y gobernó un imperio. Mercedes Formica abrió las puertas de la cárcel conyugal, en la que la mujer permanecía presa y olvidada. Gracias a ella, las mujeres pudimos reinar para siempre en nuestra vida. En aquel tiempo las mujeres no sabían nada de leyes, nada. Se casaban y no sabían a lo que se enfrentaban en absoluto. Ella sabía que las mujeres leían más novelas y revistas que artículos de derecho en aquel tiempo. Y por eso se dedicó a la escritura en las revistas y tal. También aquí, en este libro, veremos que hay publicado una entrevista suya que le hizo la cadena SER. Sí, realizada por José Luis Péquer en su programa Gente Importante de la cadena SER en 1975. Bueno, hay varias, y un artículo suyo de ella, ¿no?, que habla de las patatas. Dice algo tan curioso como que cómo es posible que la patata desde el campo al cesto de la compra de las mujeres el precio se dispare de semejante manera, que ella sabe que las encargadas de comprar, las asistentes o los hijos que le llevas a la compra, hacen sisas, pero claro, esta sisa era como un poquito importante, ¿no? Entonces aprovecha el tema de la patata para denunciar la especulación feroz que estaban padeciendo ya en aquel tiempo. No sé lo que diría si se diese cuenta de la especulación financiera que existe actualmente, ¿no? Supongo que todavía... Y bueno, creo que es un libro bastante ameno, en el sentido que está escrito muy estructuradito, en capítulos, y he abarcado así un abanico de una manera, como dije al principio, apasionada. No tengo ninguna intención de ser erudita, sino de darme un paseíto por algunos de los hechos que a mí me parecen importantes de reseñar en esta historia nuestra de esta España, esta historia cercana de hace 2 días que hemos vivido y que es un poquito la razón de ser de las personas que estamos aquí. Bueno, pues nada, momento, calma, Rafa, calma. Pues nada, felicidades, María José, porque creo que es un libro excelente. Gracias. Y bueno, no sé si nos hemos pasado explicando demasiadas cosas, porque claro, en la presentación de un libro hay que procurar contar alguna cosa del libro, pero no contarlo todo, porque si no luego la gente no lo compra, ¿no? Pero bueno, creo que todavía queda mucho, es decir, a pesar de todo lo que hemos explicado aquí, o que eso lo ha explicado ella,
queda mucho más. O sea que os animo a que adquiráis el libro y lo leáis porque vale la pena. Muchas gracias. Venga, Rafa, pues habla. José, una cosa, en esos años la mujer hacía las tareas del hogar, ¿vale? Y el hombre, con su sudor de la frente, traía el dinero a casa. O sea, tampoco subestimemos tanto al hombre en ese matrimonio. O sea, mi padre, él solo nos mantenía a 10 y vivíamos muy bien. Trabajar los sábados también. O sea, quiere decir que tú haces la tarea del hogar, pero no te sientas ni esclava ni nada, porque yo a veces no te ayude, porque yo, está mal eso, porque yo traigo el dinero a casa con el sudor de la frente. Claro. Y en aquella época era en serio. O sea, ningún trabajador robaba y se pateaban los brazos de sol a sol. Bueno, pasa que esa situación ya cambió, la mujer sale del espacio interior doméstico y ya, pues en todo el mundo, no solo en España, en el mundo entero, empezamos a estudiar, Sí, la que no haya podido estudiar, pues... De la película. No, el hombre no, aquí no hay malos, aquí no hay película y aquí no hay malos, aquí hay una realidad que va evolucionando con las crisis normales, la conciliación familiar es difícil, poder ser madre y trabajar, padre y trabajar no es fácil para nadie, pero claro, si son dos que van a reman en el mismo equipo y en la misma dirección, la cosa va muchísimo mejor. Evidentemente la mujer llega a un punto que tampoco le estimulaba pasar toda su vida dedicada al ámbito doméstico y evidentemente pues todas las mujeres del mundo empezaron a saltar, ¿no? Me parece muy bien, normal. pero que el malo Rafa, aquí se hace una pregunta y luego pasamos al siguiente, porque si empezamos a establecer un debate, un diálogo, no acabamos nunca. Era una manera de vivir que era la que había estado vigente, que el hombre salía y la mujer se quedaba, pero luego esto se equilibró. O sea, los dos entran los dos. A ver. Sí, antes las mujeres votaban a la derecha, pero ahora son los hombres, sobre todo jóvenes, que votan lo que se llama ultraderecha. Sí. Y es porque la izquierda, sobre todo, y los partidos en general, o sea, maltratan muy al hombre, mucho al hombre, o sea, no consienten que se hable de sus derechos, ¿no? O sea, que de hecho la igualdad ante la ley o la igualdad no se ha respetado. Por ejemplo, no se puede discriminar a nadie por razón de sexo, pero los hombres hacen la mili y las mujeres sin servicio social. O sea, pero ahora continúa lo mismo, hay leyes contra los hombres específicamente y además no se tiene en cuenta ninguna desventaja de los hombres. Por ejemplo, la mortalidad doble a partir de los 16 años de edad, que hace que en España haya 2 millones menos de hombres de los que había con mortalidades iguales, que no es una tontería. Y yo creo que esta discriminación del hombre tiene que ver con la caída de la natalidad y con el camino hacia la extinción de los españoles y de los europeos en general. Es un desencuentro impresionante. Deberíamos tomárnoslo en cuenta y pedir que se investigue por qué las desventajas de los hombres no se quieren igualar. Eso tendría que hacer que algún partido permita una investigación, ¿no? Sí, hay un tipo de masculinidad que de alguna manera sería poco funcional y también hay que hacer un estudio, un análisis para determinar una autocrítica sin eliminar la masculinidad del hombre, sin eliminar al hombre, sin criminalizar al hombre. Sencillamente, igual que la mujer tiene unos rasgos, como por ejemplo la sumisión, como por ejemplo la dificultad para asumir responsabilidades muy fuertes, el hombre es de otra manera, entonces todos tenemos, digamos, virtudes y defectos. Y esto hay que verlo, pero sin una mentalidad de oposición, sino con una mentalidad de ir más allá y aprovechar cada uno sus potencialidades. Hay algo biológico, físico, que nos diferencia, no somos iguales. Está guapísimo, María. Rafa, por favor, vamos a guardar un poco el turno de palabras, Ya. porque si no... No, espera, sí, él había... ¿Yo? Sí, adelante. Yo tenía
Como quería hacer dos preguntas. Una era a ver si sabías si Mercedes Formica se casó y en ese caso qué tal le fue en el matrimonio y con la familia. Y si querías hacer algún comentario acerca de que la alcaldesa comunista de Madrid, Carmena, ¿no? sí, dedicó una calle a Mercedes Formica. pues sí. Mercedes Formica tuvo un primer matrimonio que después se deshizo y después tuvo un segundo matrimonio del cual tuvo una hija. Creo que no. Sí, pero sí tuvo una ruptura matrimonial. Ella se casó 2 veces. Sí. Y con respecto al episodio de Manuela Carmena, esto fue porque habían puesto un busto de ella en su ciudad natal y allí en la ciudad natal gobernaban los de Podemos, Comunes, o Común, todos estos, ¿no? O sea, los comunistas, vamos, toda esta ultraizquierda, y habían cogido el busto de ella y lo habían arrinconado en un almacén porque ella era fascista para ellos, ¿no? Y entonces fue Manuela Carmena la que dijo, no os equivoquéis, estamos hablando de una mujer que hizo esto y lo otro, muy superficialmente, pero le dedicó una calle en Madrid. Porque Manuela Carmena por lo menos tiene cultura, por lo menos, ¿no? O sea, no se trata de derechas e izquierdas, se trata de saber, de tener un poco de idea de lo que haces, no juzgar a una persona como tanta gente del mundo de la literatura que ha ignorado por completo y ha dicho que escribía novela rosa, por favor. Sí, a instancia de parte es una novela rosa, de verdad. Aquí transcribo algún párrafo de la novela y es de todo menos rosa, y La ciudad perdida menos. O sea, de rosa no tiene nada. Sí que es verdad que la película se edulcoró un poquito por la censura, pero La ciudad perdida, el encontronazo que tienen él y ella, no es precisamente rosa. Antes has comentado que nuestra historia podría haber sido diferente si en vez de haberse designado a Elilla se hubiera designado a Formica. Y en el lado tradicionalista también estaba Urraca Pastor antes de la guerra civil. Y mi pregunta es, ¿cómo, es un poco a lo mejor de ciencia ficción, pero qué crees que hubiera podido ser diferente si tanto como Formica como Pastor hubieran tenido voces más potentes dentro del franquismo? Teniendo en cuenta lo que ha escrito Formica, ¿qué crees que hubiera podido introducir además? Yo creo que hubiese podido de alguna forma interpelar más a la censura, darle esa batalla, hacer esa batalla cultural que ahora estamos teniendo que hacer nosotros, haberle dado otro nivel, que lo creo firmemente. Sí, porque quizá ahí hubo un hueco que faltaba, claro, una mujer, ¿no? Una mujer que fuese un poquito más allá de lo... Mercedes Sant Bachiller era una gran luchadora, o sea, estuvo atendiendo a todos los niños pobres de ambos bandos en la guerra, porque ella quedó viuda con 3 hijos y uno en la barriguita con 26 años y se dedicó a buscar dinero para poder dar de comer a los niños en plena guerra, fuese donde fuese. Y bueno, pues fue podría haber abierto una inmobiliaria de comedores. Y ella hizo mucho en el terreno activo. Pilar Primo de Rivera también hizo mucho en el terreno activo, ¿no? en lo que hacían el servicio social, las mujeres de la sección femenina iban por montones de pueblos en las que las mujeres estaban, las pobres, desarraigadas y completamente habían perdido la más mínima dignidad femenina, y ellas iban por los pueblos diciendo, vosotras sois mujeres, vosotras tenéis que sacar esto adelante, tenéis que salir adelante, así se cuida un niño, así se hace una comida y así se hace lo otro, porque pensar que el salvajismo que pudo ser el final de la Guerra Civil Española, pues había dejado a las mujeres en una situación de absoluta destrucción mental y física y de todo, que son diferentes. Pero Mercedes Formica estaba más en el terreno intelectual, y ahí sí hubiese podido hacer algo un poco más equilibrado. Bueno, me parece interesantísimo todo. Yo ignoraba lo de Carmena, que había puesto la calle en Madrid, pero por eso iba a decir que estaba pensando que si Mercedes Formica hubiera sido republicana, hoy tendría multitud de calles, plazas, institutos, bibliotecas, pero al margen de todo esto, ¿tú crees que tu libro, no sé, una opinión, hubiera podido ya titularse Mercedes Formica o el
falangismo feminista o algo así. ¿Tú crees que hubiera sido posible, por ejemplo? Bueno, lo que pasa es que como ha sido un retrato de toda su vida y ella evidentemente era falangista, lo tengo muy claro, ¿no? La modélica, siempre lo fue. También había escrito en las revistas, había hecho artículos, novelista, todo su trabajo también, pero bueno, quizás hubiese tenido un enfoque demasiado político, absolutamente político, y en realidad no es un libro político, es un libro que lo toca un poquito todo. Es un poquito todo. Simplemente una cosa que quería comentarte. Al venir para aquí, mi padre me ha preguntado ¿de qué es la conferencia a la que vas a asistir? Y digo, Mercedes Formica, que fue una falangista, escritora. Bueno, sí que se acordaba. Y dice, sí, Mercedes Formica, me dijo, Sí. Y que ganó el premio Nadal. Eso no lo sabía yo, el de novela. No sé si ganó el premio Nadal o quedó finalista. Ella quedaba siempre finalista, pero premios pocos le dieron, porque sus novelas estaban un poquito avanzadas para la época. Y realmente costaba un poco que la censura, porque era una escritora que estaba en otro nivel. Bueno, pues si os parece lo dejamos aquí y muchísimas gracias María José y felicidades a ti, y a ver Josep. si dentro de poco nos da la alegría de darnos otro libro que ya será el tercero.